por acá quería compartirles estos análisis que tienen que ver con el dólar americano, varios pares que nos pueden estar mostrando un posible movimiento. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente estos gráficos y estos análisis para ver qué nos está mostrando el precio. Vamos a empezar con el índice dólar. Sabemos desde hace bastante tiempo como el precio trae una tendencia bajista. En las últimas semanas, en los últimos días, vimos como el precio rompió al alza esa línea de tendencia bajista que vemos acá y nos estaba mostrando un hombro cabeza a hombro invertido, que como ya sabemos es un patrón de cambio de tendencia. Aquí teníamos nuestro primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. ¿Qué sabemos nosotros de este patrón gráfico? Sabemos que cuando el precio es capaz de romper la zona que se denomina línea de cuello, en ese punto el precio me activa el patrón gráfico y se empieza a generar ese cambio de dirección, ese cambio de tendencia. En este caso la línea de cuello estaría aproximadamente sobre esta zona y el precio me rompe al alza y en estos momentos el precio está haciendo un retroceso. ¿Qué significa esto? Que si ese patrón gráfico en realidad es válido y vamos a ver un cambio de dirección, no necesariamente tiene que ser un cambio de dirección muy extendido, pero sí nos puede dar otro movimiento todavía al alza. Entonces, ¿qué estaríamos esperando? En este caso estaríamos viendo que el precio estaría formando un mínimo más alto y simplemente estaríamos buscando señales que nos den entradas en compra en el dólar americano. Si nosotros hacemos un análisis de este hombro cabeza a hombro invertido en el gráfico diario, ponemos un Fibonacci del último impulso alcista que tuvo. En estos momentos el precio está cercano o está sobre la zona del 61.8 de Fibonacci y como ya ustedes saben, nuestras zonas para buscar entradas las encontramos entre el 61.8 y el 78.6. Entonces tenemos varias confluencias en este caso. Tenemos patrón gráfico de cambio de tendencia, rompimiento de esa línea de cuello, rompimiento de esta línea de tendencia bajista que trae el precio desde hace mucho tiempo y en este punto el precio me estaría haciendo un retroceso sobre esta zona. Entonces, como les digo, nos podría estar mostrando un nuevo impulso el precio al alza sobre estas zonas. Ese impulso tendríamos como take profit entre el menos 27 y el 61, menos 61.8, ya sabemos nuestras zonas de take profit. Y si miramos un poco más hacia atrás, esta zona de take profit confluye perfectamente con estas zonas de soporte que tuvo el precio a mediados del año anterior, desde agosto, julio, agosto, septiembre, inclusive hasta noviembre, el precio tuvo esta zona como soporte. Podría generarme un nuevo impulso al alza, encontrar resistencia sobre esta zona y ya en esta zona poder identificar si el precio va a continuar subiendo o si por el contrario va a continuar con una tendencia bajista mucho más extendida. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos momentos o qué es importante tener en cuenta? Posibles señales de compra o de entrada en los pares que tienen el dólar americano como primera divisa. Ya basados en esto, podemos pasar en este caso, vamos a ver el euro dólar. El euro dólar, como vemos, es lo opuesto al índice dólar, como ya lo hemos visto. Si en el índice dólar estamos buscando compras, entonces en el euro dólar estaríamos buscando ventas.
En este caso entonces que vemos, el precio me está formando primer impulso bajista, retroceso, segundo impulso bajista, retroceso. Podríamos todavía experimentar un nuevo movimiento a la baja. Si trazamos un Fibonacci de este último movimiento bajista, el precio se encuentra en estos momentos sobre el 61.8. Como vemos en esta vela diaria, el precio me está mostrando resistencia sobre el 61.8 y esta media móvil de 21 periodos también me está actuando en estos momentos como resistencia. Yo estoy esperando que el precio haga un movimiento al alza un poco más extendido y ahí sí entrar y tomar posiciones en venta en este caso. Tengo como un take profit los 1.18, como vemos acá es el menos 61.8 de la extensión de Fibonacci. Vamos a ver si el precio sí nos da este impulso al alza. Nuevamente me encuentre resistencia sobre esta zona para aquí en este punto caer con fuerza. Tenemos el dólar americano con el franco suizo. Esta es una operación que hice durante esta semana. Todavía la tengo abierta, una operación en venta. Igual al índice dólar vemos como el precio me forma un hombro, cabeza, hombro invertido. Primer hombro sobre este punto, la cabeza sobre esta zona y segundo hombro sobre este punto. Línea de cuello perfectamente identificable en este gráfico. El precio rompe con bastante fuerza, hace un nuevo impulso al alza y me empieza a generar un retroceso. ¿Por qué tomé esta entrada en venta? Como vemos también esta zona era una zona importante de soporte anteriormente, por lo cual se me iba a convertir en una resistencia, o había mucha probabilidad de que se convirtiera en resistencia. Tengo esta operación en venta con un take profit alrededor de los 61.8 de este retroceso. Si vemos, si yo trazo el Fibonacci como estaba puesto, vamos a trazarlo para que lo puedan identificar mejor. Desde el inicio del último impulso alcista hasta el final del impulso, este 61.8 me confluye perfectamente con esta zona que quebró el precio, que era su línea de cuello, su zona de resistencia anterior. Entonces por consiguiente esa zona se me puede convertir en un soporte muy importante. Confluiría también con esta línea de tendencia alcista. Entonces en este caso, al igual que el índice de dólar, estaríamos buscando un nuevo impulso al alza. Vemos que aquí el precio está encontrando soporte sobre la media móvil diaria de 21 periodos. Estaría esperando que el precio cayera hasta este 61.8. Ya sabemos que lo que necesitamos es tener paciencia, no apresurarnos a hacer nuestras entradas en el mercado, simplemente esperar a ver que el precio nos dé una entrada mucho mejor, con mayor probabilidad. El precio simplemente en este caso puede estar subiendo un poco, generando un poco de soporte, pero como vemos siempre el precio me puede dejar mechas o me puede dar impulsos un poco más extendidos y ahí sí poder entrar con mayor probabilidad. En 4 horas vemos mucho más fácil este movimiento o esta estructura. Altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, nuevo impulso, retroceso y me puede estar buscando generando posteriormente un nuevo impulso al alza. Entonces aquí en 4 horas podríamos tener una orden pendiente aproximadamente sobre los 0.8917, zona que confluye con el 61.8. Ya esta operación entonces en venta, como vemos el precio llegó a esta zona de resistencia que les mostraba en el gráfico diario. Me mostró 3 velas en 4 horas de indecisión, velas spinning top, velas pequeñas, y a partir de ahí se empezó a generar este retroceso. Pero ya después de este retroceso estaríamos buscando
un nuevo impulso en dirección a esta última tendencia y en dirección a este hombro cabeza hombro invertido que me estaría mostrando precisamente esas señales alcistas. Dólar con el yen japonés, similar a lo que estamos viendo. El precio traía una línea de tendencia bajista muy clara. Cada vez que el precio tocaba esta línea de tendencia caía. Ya me rompe esa línea de tendencia al alza. Me empieza a mostrar altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, un hombro cabeza hombro invertido, y estaría esperando que el precio caiga un poco más, aproximadamente sobre los 104.200. Inclusive podría caer mucho más y tocar esta línea de tendencia, que esta línea de tendencia se me convierta en soporte, y ahí sí empezar a generar un movimiento al alza más extendido. Si trazamos en este gráfico diario también un Fibonacci de este último impulso alcista, vemos que el 61.8 me confluye perfectamente con este último nivel o con esta resistencia, o sea que el precio puede caer un poco más hasta esta zona, hasta los 78.6 o sobre los 61.8, generarme ese movimiento al alza. Entonces simplemente hacerle seguimiento al precio. Como pueden ver, este video lo tengo con los gráficos simplemente negros, solamente de fondo negro, porque es mucho más fácil identificar los movimientos del precio de esta manera y no dejarnos llevar por los colores de las velas. Si nosotros vemos este gráfico de un color tradicional de velas verdes y rojas, lo más normal es que vamos a ver estas últimas velas muy fuertes, bajistas, rojas. Entonces eso nos puede llevar también hay veces a sugestionarnos un poco, mientras que si vemos así de un solo color es mucho más fácil identificar los movimientos y no dejarnos llevar por esas percepciones. Entonces ya sabemos, tenemos probabilidades en el 61.8 y en el 78.6. Cualquiera de estas dos zonas me puede generar ese movimiento que estamos buscando, que estamos esperando. Simplemente tener paciencia para buscar la entrada más óptima en el mercado. Por último está en la plata con el dólar estadounidense. No sé si han podido ver en Instagram, he compartido una entrada que tengo desde finales de la semana pasada en compra. Esta señal o esta entrada en compra la hice principalmente por este motivo. Les voy a compartir. Como vemos, el precio tiene una línea de tendencia alcista. Tenemos una línea de tendencia alcista. El precio ya había llegado en un gráfico diario hacia esa línea de tendencia y me formó exactamente como hemos visto un hombro cabeza hombro invertido, en este caso, en este par, con una línea de cuello sobre esta zona. Una línea de cuello sobre esta zona. Sobre esta zona me hace un impulso muy fuerte al alza, también generado por mucha especulación, también por lo que ha pasado con todo ese tema que hemos visto de Reddit, de las redes sociales. Vieron que en un principio impulsaron varias acciones en Estados Unidos, GameStop, AMC. También estuvieron un tiempo hablando mucho que la plata, que porque también había muchos cortos en la plata, y empezaron a generar este movimiento, intentaron hacer este short squeeze. Cae fuertemente luego de este movimiento al alza, me hace este retroceso y vemos como el retroceso llega exactamente hasta esta línea o hasta esta zona que había roto con anterioridad. Si nosotros trazamos un Fibonacci, de este último movimiento,
el precio llegó casi que hasta el 78.6. Si bajamos a 4 horas, vamos a poner este movimiento desde el inicio, más fácil. El precio hace un retroceso, genera un primer movimiento en el 61.8, vuelve, impulsa, vuelve y cae, llega hasta esta zona que vimos que fue resistencia, se me convierte en soporte y nuevamente cierra sobre los 61.8. Entonces en este punto se abre la operación y exactamente tengo mi take profit en los 27.800, debido a que, como vemos, esta zona es una zona de resistencia importante. El precio tuvo su resistencia aquí anteriormente. Si vamos más para atrás, también miren que ha sido una zona importante de resistencia. Ya el precio llegó hasta ese nivel y lo más probable es que el precio nos dé un retroceso antes de continuar con un movimiento al alza. Entonces esto es lo que les quería compartir, viendo estas probabilidades que tenemos entonces en el mercado en estos días. A pesar de que vemos aquí, por ejemplo, en 4 horas, último detalle en el dólar, en el índice de dólar, a pesar de que vemos que esta línea de tendencia la está rompiendo, hay que saber y hay que tener claro que el precio todavía no ha roto la estructura. Para que el precio me rompa la estructura, tendría que bajar de este nivel. Entonces cualquier zona en donde el precio baje y me genere un nuevo movimiento al alza, seguiría con la misma estructura, ya que este bajo continuaría siendo más alto que este anterior. Inclusive si el precio llegara hasta acá, simplemente sería un bajo de igual nivel que el anterior. El único momento en que va a cambiar la estructura es que el precio baje o rompa esta zona. Mientras el precio no me rompa esta zona, el precio todavía sigue en una tendencia alcista. En el momento en que identificamos este nuevo impulso, simplemente podemos ajustar esta línea de tendencia en el punto o en la zona en donde el precio nos genere ese movimiento. Entonces, listo, eso es esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les sirva bastante y que sí se den estas oportunidades en el mercado. Tengan una feliz semana de trading todos.